¿Qué tal? Bien, ya estamos de regreso ahora con el método simplificado de nodos de esta revisión de la teoría de circuitos eléctricos en corriente directa. Bien, la base del método simplificado es armar de forma muy sencilla una solución práctica, es decir, partimos de las mismas leyes de corrientes de Kirchhoff en los nodos, en este caso del lado extremo izquierdo superior. Tenemos la sumatoria de I1 más I2 igual a IX, que es la que llega. Y del lado derecho sería entra I2 y sale en este I3 más IY, que es el lado de la fuente de este lado. Entonces aquí en el ejercicio 11 nos dice escribir las ecuaciones de los nodos para voltaje A y voltaje B. La solución será entonces de forma clásica. En un primer paso, pues describir las ecuaciones y plantearlas en función de los valores de las corrientes y las conductancias. Aquí tenemos el primer arreglo en la parte superior en color rojo. Y bueno, en el método simplificado también suele considerarse de la siguiente forma, que es con lo que vamos a obtener la primera ecuación en color verde, esta que estoy señalando con el puntero. Y bueno, eh, posicionamos un punto aquí en el nodo, nos posicionamos, perdón, en el nodo A y sumamos todas las conductancias que se encuentren conectadas directamente a él, en este caso G1 más G2, y van a corresponder al voltaje en dicho nodo. De allí eh, observamos con respecto al siguiente nodo, en este caso el nodo B, que se encuentra la conductancia G2, esta va con signo negativo. Si hay fuentes de corriente que ingresen al nodo A, entonces van en forma positiva y si salen van en forma negativa. En este caso la IX llega al nodo A y bueno, pues aquí lo tenemos. La forma general es I igual a G por B, dentro de lo cual nosotros queremos encontrar el valor del voltaje, pero como son matrices, la inversión pasa directo. Para el segundo nodo, en este caso el nodo B, primero podemos posicionar un puntito aquí en esta parte del nodo y podemos visualizar que la sumatoria de las conductancias sería G2 más G3 por el voltaje en B, como expresa aquí en esta parte de la segunda ecuación de arriba hacia abajo en color verde. Y observamos desde el nodo B hacia el nodo A que el único elemento conductivo es G2, entonces va con signo negativo y con respecto al voltaje en A, el nodo del nodo A. Y como también observamos que la corriente de salida es la IY, estaba en forma negativa. Bueno, pues hasta aquí vimos el método simplificado en un caso muy, muy sencillo, ¿verdad? De dos nodos. Aquí en este ejercicio se pide igual escribir las ecuaciones de los nodos en su forma convencional aplicando el método simplificado. Solo que la variante en este caso es que tenemos una corriente extra. Vamos a comenzar con el nodo A. La sumatoria de corrientes en el nodo es igual a cero, es decir, llega la corriente de la fuente IX, sale I2 e I1, y así es como queda planteada la primera ecuación. En la segunda, observamos que llega I2 y sale I3 e IY, y tenemos también la salida de I4, y por lo tanto la sumatoria de todas las corrientes en este nodo son igual a cero. Y ahora hay que continuar con el procedimiento de despejar variables con el método simplificado. Me regreso un poco y vemos aquí que las conductancias sumadas en el nodo A es G1 más G2, a lo cual estamos aquí observando para el nodo A es G1 más G2 menos G2 con respecto al nodo B, y entra la corriente X. La segunda ecuación, con la forma simplificada, así como vemos aquí, tenemos G2, G3 y G4 como parte de estos nodos.
Entonces quedarían en una sumatoria con respecto al voltaje B, menos la conductancia 2 con respecto al voltaje A, y menos hay un voltaje allí con voltaje Z con la conductancia 4. Al salir la corriente Y, bueno, pues queda de forma negativa. Y ahora basta resolver estos dos sistemas de ecuaciones, que también puede ser de manera algebraica, ¿no? Hasta ahorita hemos hablado de lo que son las corrientes que llegan a los nodos, por decirlo así, corrientes circulantes en los nodos, pero también tenemos de referencia las corrientes de malla. Preparando el tema que sigue a continuación, lo que podemos interpretar aquí es cuál sería la relación entre las corrientes nominales, aquí están dibujadas en color rojo, con respecto a las corrientes de malla que en el corte transversal de este cable subterráneo, tomado del libro del ENTP Theory Book por el doctor Hermann Dommel, podemos observar que en este cable hay una componente, una relación entre dichas corrientes de malla y corrientes nominales. Obviamente en ingeniería nosotros requerimos siempre calcular las corrientes nominales, entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón de plantear una corriente de malla? En el caso, por ejemplo, aquí de I1, que sería la corriente de malla interna en la parte del núcleo del cable, me sirve para plantear la primera ecuación del telegrafista, menos dB en dx igual a z por i, donde z son las trayectorias internas de las impedancias. En este caso sería la trayectoria de la impedancia externa del núcleo, más la trayectoria de la impedancia del dieléctrico y la trayectoria de la funda interna del cable. En este cable subterráneo que contiene tres tipos de conductores, un núcleo, una funda y una armadura, tiene tres diferentes corrientes de lazo, es decir, entre el núcleo y la pantalla, entre cada uno de los conductores, ¿no? Núcleo, pantalla, pantalla, armadura y tierra, que es con lo que tenemos la corriente de retorno o corriente de tierra en el caso de que sea un cable subterráneo. En el caso submarino, bueno, pues esto también tendría su retorno por el lecho del mar. Entonces, una vez aclarado este planteamiento, vamos a observar este ejercicio número 13, en el cual nos piden calcular los voltajes en los nodos B y C, pues utilizando el método base o clásico de nodos, es decir, no el método simplificado. Esto se hace aquí para poder visualizar un ejemplo de la diferencia entre lo que son las corrientes que tenemos circulantes en los conductores, en este caso las corrientes nominales, con respecto a las corrientes de malla que circularían en la parte interior de cada una de las celosías o de las ventanas de este circuito, ¿no? Bien, continuando entonces, en el método clásico hacemos sumatoria de corrientes primero en el nodo B, vemos que tenemos I1 más I2 más I3 igual a 0. En este caso la I3 sale del nodo B hacia el nodo C y luego se reparten I4, que va del nodo C a tierra, a E, y la corriente I5, que va del nodo C al nodo a través de esta parte superior del circuito. Bien, entonces, una vez dicho esto, de este lado izquierdo se plantea la solución de la primera ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff. Sustituimos voltajes, utilizamos el método de formato, el método clásico, hasta que encontramos esta ecuación de aquí abajo, 7 de voltaje en B, 7 veces el voltaje B, más 12 por la corriente I3 es igual a 72. Ahora, aquí en el lado derecho vamos a plantear la sumatoria de corrientes de Kirchhoff igual a 0, o en este caso, I4 más I5 son igual a la corriente 3. Despejo para I4 y 5 y ahora obtengo, bueno, con el método formato, la ecuación de 2 veces voltaje en C menos 8 por la corriente 3 igual a 12. No puedo resolver directamente estas dos ecuaciones debido a que este es el voltaje en B y este es el voltaje en C. Sin embargo, utilizando el supernodo, como le habíamos comentado anteriormente,
obtengo una relación directa entre la elevación del voltaje B más bien del voltaje C con respecto de B, que es igual a 10 volts. Y con eso puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, como en este caso en la segunda, pues se sustituye en la segunda ecuación, y puedo resolver el par de ecuaciones que se encuentran en la parte superior izquierda en color rojo, directamente, bueno, tras un arreglo algebraico, cancelo los voltajes en B y despejo para la corriente I3. Con esa corriente I3 directamente en la primera ecuación puedo encontrar el voltaje en B, y con el voltaje en B, utilizando la expresión del supernodo, podemos calcular el voltaje en C. Este es un caso clásico de solución del método de nodos. Sin embargo, me han hecho mucho la pregunta de si pueden utilizar el método simplificado. Desde luego, ¿no? El método simplificado, y aquí tenemos un planteamiento matricial. Utilizando MATLAB podemos invertir directamente para obtener estos valores, ¿no? La cuestión es, una vez que ya utilizaron calculadora o computadora para encontrar esas corrientes de malla, como dice aquí en el ejercicio 14, escribir las ecuaciones de los nodos para calcular los voltajes. Una cosa es tener las corrientes de malla y otra cosa es de allí conocer el valor de los voltajes. Por eso aquí el pingüinito pregunta, but what does it mean? ¿Qué significa esto? Pues eso es la relación entre las corrientes nominales y de malla, es lo que vamos a platicar a continuación en el siguiente segmento. Aquí tenemos como muestra parte del laboratorio en el cual estamos conectando una fuente de voltaje para simular un transitorio en una proporción de cable subterráneo de una sola fase. Tenemos las conexiones y con el osciloscopio, este es un DPO serie 4000, podemos directamente hacer las grabaciones de las señales y el procesamiento correspondiente para extraer la información, que es parte de la misión que tenemos aquí en este trabajo. Gracias por la atención.